Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Buenos días, hoy es miércoles, avanza el mes, avanza el calor y ojalá que pueda este mes cruzar sin las consecuencias del calor. Así es, buenos días amigos televidentes, buenos días Eladio. Así es, avanza el calor, avanza la sequía y ya vimos por lo menos una medida transitoria, provisional, que prohíbe la tala de árboles en esas famosas fincas forestales, así mismo como la extracción de agregados del cauce de los ríos, producto de la escasez, prácticamente ausencia de lluvia en todo el territorio nacional. Dicen que más vale tarde que nunca. Yo creo que es una medida que debió haberse tomado antes y que de una u otra manera tiene que haber un mecanismo de regulación para este tipo de situaciones que dificultan aún más las condiciones de las cuencas hidráulicas del país. Pero lo malo de esta noticia, doctores, es que dice que de manera temporal, pero si esto es lo que está produciendo... Eso es una vergüenza. Buenos días, colegas. Esto es una vergüenza, ponerlo de primera plana, desde mi punto de vista. ¿Por qué una vergüenza? Pero claro, pero tú estás hablando, tenemos más de un mes hablando de que hay un problema de desabastecimiento de agua por el problema de la sequía que tenemos. Y nosotros nos lanzamos el día 12 de agosto con una noticia de primera plana que dice extracción de materiales, derribo suspendida por sequía. O sea, esa es la gran noticia. Óyeme, de verdad que eso hay que tener unos buenos timbales para pero no definitivamente. Importa. Por eso yo digo que más vale tarde que nunca, es decir, eso era necesario. Debe haberse tomado, pero no la medida de contingencia, sino que realmente las leyes y las normativas que existen en el país para regular todo lo que tiene que ver con esta situación se apliquen. El tema es ese. Fíjate, en muchísimos países existen las llamadas fincas forestales, donde se cultivan los árboles para que puedan ser aprovechados y tienen normativa que por cada árbol que se tala se deben sembrar 2 y cuando están creciendo pues evidentemente que dan los permisos en momentos en que es prudente hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la República Dominicana? Que aquí no hay mecanismo de supervisión, de monitoreo, de evaluación de si se están cumpliendo o no las normativas y además la consecuencia de cuando no se cumplen. Ese es el gran problema que tiene la República Dominicana. Usted no ha visto lo que hace aproximadamente 2 semanas viene saliendo permanentemente en las redes, que es donde me ha llegado la información, sobre todas las imágenes, de el transporte de madera en el área de Jarabacoa, camiones y camiones, y la gente, los pobladores tuvieron que lanzarse a las calles, me parece que este lunes pasado, ante esta situación. O sea, los dominicanos actuamos en crisis, actuamos en situación de crisis. Las autoridades dicen, bueno, no, ya como el problema ya está en su máxima expresión, vamos a suspender la extracción. ¿Por qué? Porque detrás, óyeme, el problema de la República Dominicana en materia de la administración de la justicia, de la aplicación de las leyes, es que detrás de estos negocios están poderes militares, políticos, y que son los intocables. Aquí están los Elliot Net, los intocables. Visto todos esos camiones, he visto los camiones con los agregados de los ríos, cantidades. He visto los camiones con los árboles. Sí, vidrio, me han roto vidrio en la carretera, desde luego. Y además, cuando he venido, sobre todo el área del sur, recuerdo perfectamente una vez, venían delante de mí alrededor de unos 14 o 15 juntos, camiones llenos de carbón. Y tomé la medida o la decisión
de llamar personalmente a mi buen amigo Bautista Rojas, ministro de Medio Ambiente. Él me dio una explicación de que por esa zona hay una serie de bosques secos y que se utilizan para hacer carbón. Entonces, la verdad es que detrás de esto se va el bosque seco y se va el bosque húmedo. Entonces, ahí se va todo. Como la falta de controles que tenemos en la República Dominicana. Porque detrás de estos negocios están intereses políticos, militares, empresariales, hay de todo. Y en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Que hoy estamos cobrando la factura del impacto medioambiental, porque la sequía que tenemos no es producto del azar, es producto de la inclemencia con que los seres humanos estamos tratando a la naturaleza. Madre, precisamente en el día de hoy salió una noticia en uno de los diarios del llamado de alerta que hace la FAO. Así es. Con el tema del cinturón seco que se le llama Centroamérica, que va Página 10 está esto en el periódico Diario Libre. Que va desde Guatemala, la ribera pacífica del Pacífico de Guatemala, hasta Panamá. Incluso de lado a lado. De lado a lado. Entonces llama la atención sobre el tema, primero esos países centroamericanos, quizá con excepción de Costa Rica, tienen graves problemas en la seguridad alimentaria, en la producción de rubros agrícolas. Tienen dificultades, no como República Dominicana, que de una u otra manera existen las condiciones para producir aproximadamente el 80% de los alimentos que necesitan. Aquí se da de todo, pero en esos países no, y tienen que importar la mayoría. Entonces está llamando la atención de si no se toman las medidas de previsión, sobre todo de grandes poblaciones que viven del conuquismo y de la agricultura, esa agricultura informal, esa agricultura de su forma de vida, de subsistencia, pues pudiera venir en esos países una hambruna. Y hambruna es, porque yo veo muchas veces hablando aquí, caballar gente del tema de hambruna. Hambruna es la inanición, gente que se acuesta sin ingerir alimentos, eso es hambruna. Aquí pudiera ser que una persona no haga 3 comidas, pudiera ser que nada más haga 2, quizá haga una, pero cuando se habla de hambruna es que se acuestan sin ingerir alimentos. Bueno, hay una noticia también grave, que es que los ganaderos del Ceibo hablan de una catástrofe, probablemente si la sequía continúa. La leche. Y ahí, básicamente en el este, la producción de leche, que la producción es básicamente ganadera, y lo que se ve más en el este es justamente los animales pastando. Entonces, mira, otra noticia. Lo que se prevé definitivamente que baje la producción de leche. Sí. Y también el ganado de carne se enflaquece. También, pero mira, actualmente las personas que se dedican a la ganadería, tanto en lo que tiene que ver con la carne como con la leche, muchos de ellos están saliendo del ganado porque no tienen forma de sostenerlo. El precio incluso del ganado vacuno hacia la parte sur, que es donde más ha impactado, porque aunque Eladio señala que la crónica, la noticia hace alusión al Ceibo, pero en el sur, sobre todo lo que es Baní, lo que es San Cristóbal y ya el sur profundo, ha existido un incremento en el mercadeo de estos animales porque no lo pueden sostener. Señores, miren, no es una cosa y la otra, escúchame, con el tema de los ganaderos. No es que se los roban. No, porque aquí es de los pocos países que existe el cuatrero. Todavía algo de la edad media, del siglo pasado, del antepasado. Lo usaban en la época de los vaqueros, ahí en Estados Unidos, gente que cuatrero que aparece en la cabeza y el cuero de la vaca. ¿Tú te acuerdas de la película El bueno, el malo y el feo? Claro, Clint Eastwood. Un extraordinario actor que hoy se dedica a la producción, a la dirección, sí, y produjo una película interesantísima que ganó un Oscar. Mira, sale en la noticia del periódico El Día un hecho que lastima bastante a la población, señores, y hoy día que los medios de comunicación están de una manera generalizados, ya prácticamente todo el mundo tiene un teléfono inteligente, como se les llama a los smartphones, a los teléfonos que manejan datos, o que manejan data. Señores, la cantidad de violencia que tenemos en nuestro medio es increíble. En el día de ayer un sargento no da cuenta
si era de la policía o del ejército, o de las Fuerzas Armadas, mientras conchaba a la altura del kilómetro 9, pues había un controlador de guagua, lo que le dicen los pitchers de ruta, que lo iba a agredir con un bate. Imaginemos la escena que se armó allí, y el sargento finalmente mata de un disparo al controlador de ruta. Óyeme, y esto armó no solamente el hecho ya en sí de la pérdida de una vida humana. Doctor, su agua, que es vida. Ajá. No solamente el problema que generó de la pérdida de la vida de este sujeto, sino aquello fue un pandemonio, porque toda esta vía se paralizó. Oh, pero el tapón todo de la entrada y la salida de la capital hasta el Valcarrizo. Todo esto se paralizó. ¿Por qué? Porque imagínate tú, nosotros no tenemos vías alternas. El que va para el Cibao, ahora que se están construyendo las circunvalaciones, pues puede evitarse la ciudad, pero no existen vías alternas como tal. Si tú vas para el Cibao, es la carretera Duarte y no hay otra. Señores, la violencia y la falta de previsión de nuestras autoridades está llegando a niveles alarmantes. Y esto fue ayer una escena dantesca, el cadáver tirado en el pavimento, en lo que llega el médico legista. Pero tú sabes un show. Lo grande que es. Precisamente aquí. Porque óyeme una cosa, Nelson, yo te pregunto a ti como médico, ¿cuál es el experticio? ¿Cuál es la genialidad que se debe tener cuando una persona, un alcalde pedáneo, en una comunidad puede levantar y hacer un certificado de defunción, un acta de defunción? Sí, o sea, existe un hecho ya concreto. O sea, porque aquí, tú dices, no, bueno, es que aquí hubo un asesinato. Pues, señores, pero todo el mundo tiene evidencia. Esto, la paralización de la vía es básicamente porque se produjo el hecho y el cadáver está ahí. Los que vienen entrando a la capital se paran a curiosear, y los que van desde la capital hacia afuera, exactamente, lamentablemente. El tapón, pero el tema es, bueno, primero evaluar lo que es el sistema obsoleto de transporte que tenemos en la República Dominicana. Es decir, el seguir contando con todas esas pequeñas unidades de transporte que van desde el motoconcho 1, 2 y desde los carritos de concho que llevan 5 personas, es evidentemente algo obsoleto, es caro, produce entaponamiento. Y altamente peligroso. En segundo lugar, pues, ha habido desde luego una ausencia de la autoridad del transporte en la República Dominicana, a pesar de que tenemos un sinnúmero de instituciones que tienen que ver con regular el tránsito, ninguna funcionan. Es decir, prácticamente se le ha dejado, como bautizó el director del Nacional, Pepín, a esta gente, los dueños del país. Pero no solo eso, vamos más lejos. Aquí se mueren poca gente de eso. No hemos visto con muchísima frecuencia gente con bate apeando pasajeros porque supuestamente porque ese señor estaba pirateando, como se llama, es decir, era un carro no de la ruta, es una persona que en su tiempo libre pues utilizaba su carrito para buscar un complemento salarial. Pero, óyeme, no una vez nos agarraron y a una voladora de esa le tiraron un material incendiario y se quemaron muchísima gente. Y no pasó nada en este país. Pero lo más grande de eso, son accidentes de tránsito. Lo más grande de eso es que los 3 principales sindicalistas que son empresarios del transporte, tienen partido político y quieren acceder a conducir este país. Es decir, lo que han generado todo ese caos, por un lado, ausencia de autoridad, y por otro lado, eso han impuesto lo que le da la gana en este país. Entonces también quieren dirigir el país. Porque esa gente que ha hecho, esa gente que ha hecho ese desorden, no es el culpable, no es que son santos, ni son los niños cantores de Viena. Esos no son seminaristas, esos son delincuentes en la mayoría de las ocasiones, salvo excepciones. Ahora, el gran problema aquí es un problema de autoridad. Porque cuando usted es un niño o un jovencito y usted llega a su casa a la hora que le está prohibida, a usted le ponen sanciones, le restringen. Entonces las autoridades, como la casa grande de un país, necesariamente
tiene que poner los correctivos y a esta gente la dejan como chivos sin ley. Transportarse en el metro, transportarse en el metro de Santo Domingo es un lujo. Que por cierto ya estamos viendo cómo las paralizaciones y 5 veces ya. 5 veces se ha accidentado por problemas eléctricos. Por problemas eléctricos. Pero y el mantenimiento, escúchame Eladio, brevemente, y el mantenimiento de este transporte que es de lujo, donde usted no va, donde no hay un mozalbete que anda diciéndole péguesele como anoche, y una serie de groserías. Usted tiene que hemos hecho un avance en la adquisición de este transporte, pero sin embargo las líneas alimentadoras del metro, eso prácticamente se ha quedado como una idea. ¿Por qué? Porque es imposible meterle el pico, como dice el pueblo, a esta gente. No es que es imposible. Bueno, hasta ahora. El transporte público genera 28.000 millones de pesos al año. O sea, estamos hablando de intereses económicos bien marcados. Es que no es casual que haya un poder que se imponga frente a lo que son las autoridades, que le conviene. Nadie le mete obviamente, que le conviene el desorden. Sector, y digo que le conviene. Ese sector es tan fuerte que hizo que en la ley 241 se excluyeran los carritos del transporte urbano para el uso del cinturón de seguridad. En el único país del mundo que puede ocurrir una cuestión como esta, es decir, las personas que andan en carros privados, que tienen cierta confortabilidad, que son carros que tienen toda la ley. Escúchame. Dale para atrás, por favor. O sea, repite que la ley 241 establece que están exentos del uso de los cinturones de seguridad los carros del transporte urbano. O sea, esa gente que transporta a la gente, que moviliza a la población, está exenta de la protección que significa ponerse un... Sí, óyeme bien, en la ley está establecido eso. Entonces, una cosa como esta nada más se puede ver en un país como República Dominicana. Bueno, pero yo pienso que no debemos llevarnos a los asombros con cuestiones como esta, y ya arrancamos la noticia diciendo que la prohibición de cortar árboles, de traer materiales de los ríos es momentánea, que es por una situación que estamos pasando. Entonces hay que reflexionar en el país donde nosotros nos encontramos. Hasta que se supere la falta de lluvia. Eso es insólito lo que está pasando. Pero hay un problema que yo quisiera que ustedes comentaran, y es con relación al brote que ha surgido de nuevo de cólera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la explicación que se tiene? ¿Por qué nosotros seguimos alrededor de este problema, doctores? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos de manera endémica actualmente la bacteria del cólera en la República Dominicana. Y el comportamiento epidemiológico, hasta que se elimine la misma, va a ser en ese contexto de la aparición de brotes. Es decir, en esas comunidades de Bonao, si mal no recuerdo, los Arroces y La Ceiba, pues ya hay una unidad que intervino de salud pública. La gente estaba consumiendo bebida de un canal sin ningún tipo de potabilización del agua, es decir, ingiriendo bebida, ese tipo de agua contaminada, y entonces, bueno, aparecieron alrededor de unos 65 casos de personas que tenían cuadros diarreicos importantes, de los cuales creo que 12 permanecen ingresados, aunque están fuera de peligro por el momento. Evidentemente que el comportamiento que tiene, aunque no se ha certificado que sea cólera, es cólera, lo más probable, porque ese comportamiento explosivo de brotes gastroentéricos manifestado por diarrea importante, en estos momentos en República Dominicana nada más existe una cosa que puede ser cólera. De modo que hay que tomar las previsiones necesarias con respecto a el trabajo interinstitucional con INAPA, que tiene que ver con el agua potable de esas comunidades. Por un lado, la educación a la gente sobre cómo potabilizar el agua, el tema de extremar las medidas de higiene, y también en los hospitales, para que no vayan a contagiarse el personal que está laborando ahí, tomar la medida de bioseguridad para el manejo de estas personas. ¿Ustedes quieren decir que el cólera es contagioso? Desde luego que sí, muy contagioso, y se contagia sobre todo a través del agua
contaminada. Es decir, o sea, pero no es transmitible de persona a persona. claro que es transmitida de persona a persona. Okay. Si una persona no tiene medidas adecuadas de higiene y, por ejemplo, tiene sus manos contaminadas y le da la mano a usted, pues usted se va a contagiar. Okay. Si le puso la mano, digamos, a cualquier utensilio, usted viene y lo toca posteriormente, lo más probable es que se va a contagiar si usted se lleva la mano y no tiene medidas también de higiene. De modo que sí es contagiosa, se contagia por la boca, es decir, el que se contagia de cólera tomó agua contaminada con materia fecal. Epa. Porque las bacterias están en las heces fecales, de modo que es una situación que tiene que ver, reitero, con el tema del agua potable, con la higiene de la gente, de lavarse la mano, que uno no entiende. ¿Por qué una cuestión tan simple como es el lavado de la mano, la mayoría de la gente no la hace? No, pero imagínate, en un hospital de este país, el principal hospital de traumatología de este país, los constructores de ese hospital establecieron que poner lavamanos en un consultorio era una cosa del pasado, que eso no era necesario, que con manitas limpias. Entonces, cuando tú tienes que las personas que que se dicen ser los expertos en la fabricación de un nosocomio, de un hospital, establece eso, entonces ya tú sabes por dame hacer un comentario, Nelson. Yo oí a un ingeniero sanitario que estaba diciendo eso, que hoy en día hay una opción de qué quieren, si quieren lavamanos, porque hay mecanismos, sobre todo de sustancias químicas que son más asépticas o eliminan la bacteria más que el agua. Mire, no se ha demostrado que exista nada mejor que el agua y el jabón. No, pero tampoco, o sea, el acceder a agua, pero tampoco acceder a agua y a jabón es más fácil en todo el sentido. Y es más barato, todo el mundo. Señores, miren, hay un detalle y es que el mes antes pasado nosotros vimos cómo la región del noroeste, la línea noroeste, permanecía durante 4 meses en una situación de paros escalonados. Señores, en el día de ayer, el doctor Nicasio, que es el presidente de la filial del Nordeste, llama de nuevo a un paro, y esto por el incumplimiento de las autoridades de salud pública. La ministra de Salud Pública y el doctor, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y el doctor Ramón Alvarado estuvieron en el mes de junio pasado e hicieron una serie de acuerdos con estos gremialistas. Promesas. Y lamentablemente esos acuerdos al día de hoy no se han cumplido. Y producto de eso, señores, el Hospital Bogar, todos esos hospitales de la línea noroeste están, según la descripción que hacen estos médicos, están al abandono, están a la deriva. Nosotros entendemos que la responsabilidad que tiene el ministerio, y en este caso, la persona que está al frente de los servicios de salud, el doctor Ramón Alvarado, tienen que hacerle frente a esta situación, porque en definitiva, nosotros no podemos tener que por doquier crisis en el sector salud. Tenemos el problema del Ceibo, el hospital del Ceibo, afortunadamente ya en el día de antes de ayer, el impasse de más de un mes que venía con el director de ese hospital fue superado, se quitó el director que existía y ya hay un director de consenso por las autoridades locales. El problema que hay en Higüey, o sea, las autoridades sanitarias tienen la obligación de ponerle el orden que signifique, que es necesario para que el sistema funcione, porque con hospitales y con administradores detartalados e infuncionales no es posible que el sistema siga. Yo creo que debe abocarse a hacer una reunión de las autoridades del Ministerio de Salud con los gremios, con el colegio médico. Eso fue lo que ocurrió. Pero espérate, es que hay que entender que nosotros estamos en una situación de proceso de reforma y de transición, de descentralización de los servicios de salud. Y escúchame una pregunta. Pero en ese contexto, en ese contexto
No es posible que se puedan hacer cosas como las que se iban a hacer. El estar nombrando un médico indiscriminadamente sin haber un levantamiento de las necesidades, sin ver cuál era el perfil del médico, sin tener claro cuál es el mecanismo de reclutamiento de esos médicos, cuáles son los especialistas que necesitan. Pero espérate, independientemente de eso, oye, hay que entender que estamos en un periodo de transición. ¿Por qué tú crees que el paro en el Hospital Cabral Ibáez de las enfermeras? ¿Tú sabes por qué? Básicamente, porque en el levantamiento que se hizo, donde se evidenció que alrededor de 400 personas que están nombradas en el hospital no van a trabajar. Dentro de ellas hay 60 enfermeras, de las cuales una buena parte está fuera del país, y subcontratan a otra enfermera, y resulta que le están pagando la mitad de lo que debe ganar una enfermera. Pero entonces esa situación no puede. Lo que pasa es que por favor, hay un detalle, decirte quién es la culpa. ¿De quién es la culpa? Del sistema. ¿Tú sabes por qué? Entonces, porque el colegio médico muchas veces está como la gatica de María Ramos, diciendo por aquí, el tema es el Ministerio de Salud, que es la autoridad y el que tiene. Pero por detrás, cuando el ministerio quiere entonces tomar medidas como esta, entonces viene la huelga. Entonces es una doble moral que hay. Aquí tiene todo el mundo que sentarse para definir el tema del sector salud, y tiene que mediar un pacto por la salud con todos los actores, no solamente del sistema de salud, sino político, porque el problema en el país es un problema político con respecto al sector salud, y que hay que tomar medidas de esto porque no puede continuar así, ya que el sistema está prácticamente colapsado por mantener políticas inadecuadas. Se calentó el asunto, ya terminando y cerrando. Tranquilo, Eladio, mira, yo pienso... No, pero no me diga que tranquilo, porque tenemos un tiempo que agotar. Yo pienso que el problema de salud en la República Dominicana, tal como establece el doctor Nelson Rodríguez Monegro, es un problema que necesita de los actores que inciden ponerse de acuerdo con seriedad, sin ropa, sin posiciones, porque lamentablemente tú no puedes ir a un proceso de reforma, de cambio, sin tomar las previsiones. Este sistema se va a reparar más de 50 hospitales, en un tiempo donde saca del servicio al Morgan, saca del servicio al Darío Contreras, saca del servicio al Hospital Cabral Ibáez, y luego entonces dice, mira, nosotros tenemos, esa gente está en desbandada, Nelson, esos 400 médicos y enfermeras que se dice, son un problema que no se tomó la previsión, y esa gente está en al garete, pero más aún, quien lo supervisa, quien lo supervisa, perdón, oye. Y yo te voy a decir una cosa, eso no es exclusivo del Cabral Ibáez. Pero déjame terminar. La mayoría de los hospitales aquí tienen tú me dijiste que te dejara terminar, que está en su casa haciendo nada y están fuera del país. Pero eso es no una es por realidad. La construcción de los hospitales, que es otro problema. Mira, eso es una realidad, ya tenemos que irnos definitivamente, pero óyeme, lamentablemente el responsable de esto es el ministerio, que no sabe gerenciar, que no ha puesto la autoridad. Oye, y de romper eso, porque ese es un problema, lo que tú estás diciendo es un problema real, pero no toma a un representante del colegio. Óyeme, no toma el Ministerio de Salud Pública, no toma él es un representante del colegio. La principal irresponsabilidad del ministerio. Es el ministerio, punto. No, la principal irresponsabilidad es que no ha querido meterle el pico a los médicos, que son la principal retranca para el proceso. No son los médicos, óyeme, tú te equivocaste. Son parte, ¿y la huelga quién es que le está haciendo? Óyeme, tú te equivocaste con eso. Señores, hemos terminado ya el tiempo, así es que lamentablemente terminó muy acalorado el programa por el día de hoy, así que lo esperamos mañana, que le daremos continuidad a estos temas tan importantes. A cuidarse del cólera. Así es. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud.